Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy estamos en esta mañana listos para llevarles otra enseñanza más en este estudio que tenemos sobre la Biblia. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, muy interesante, que habla sobre la respuesta del hombre hacia Dios. Ya ven que en la clase pasada vimos la voz de Dios, cómo nos habló Dios por medio de sus profetas y cómo nos quedó plasmada su palabra en las escrituras y en la ley del Sinaí. El día de hoy vamos a profundizar un poquito más el tema sobre las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Vamos a ver cómo el hombre adquiere estas virtudes. Antes de comenzar, hermanos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, nos mande el don del entendimiento para que podamos comprender y entender esta palabra que hoy vamos a enseñar, y que Dios nos va a hablar por medio de esta enseñanza. Antes de comenzar, bueno, vamos a orar nuestra oración, pidiéndole al Espíritu Santo esa sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, que es el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así es, mis hermanos, como estamos viendo en la introducción, hoy vamos a ver sobre las virtudes que tiene el hombre. Unos son adquiridos por Dios y otros son de manera natural. Primero, antes que nada, vamos a recordar un poquito los antecedentes para, para ver qué es lo que nos hace obtener y adquirir esas virtudes. Ok, el tema es: por la práctica de las virtudes haremos vida, que es la ley de Dios. Y como antecedentes podemos recalcar que hemos venido contemplando a través de nuestro curso una verdad innegable. El hombre, tras la caída del pecado original, no se encuentra en capacidad de enfrentarse con posibilidad de vencer, porque el hombre, después de que cayó en el pecado, quedó endeble, quedó inmune, quedó muy frágil frente al pecado, ¿sí? Entonces, como quedó muy frágil ante el pecado, no va a poder vencer al demonio en sus tentaciones, ¿sí? Tampoco va a poder vencer al mundo en sus fascinaciones, y tampoco va a vencer sus propias pasiones con sus excitaciones. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que el hombre quedó muy sensible ante el pecado, y ya es muy difícil que sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de esas virtudes podrá vencer estas tentaciones, ¿no?, que tiene ante el mundo, ese reto que tiene ante el mundo. Y con todo esto, y con todo, estos tres enemigos nos proporcionan, cada cual a su modo, las ocasiones de vencer y así obtener méritos en orden a conseguir la vida eterna, obviamente. Por tanto, no es necesario un auxilio con ayuda, no es necesario, perdón, un auxilio con ayuda del cual podemos ganar las batallas y enriquecernos de méritos. Este auxilio solo lo podemos recibir de Dios y de nadie más. De Dios y de nadie más podemos recibir estos auxilios si hacemos oración. Bueno, ahorita vamos a ver cómo podemos recibir este auxilio para poder vencer al demonio, el mundo y las pasiones, ¿sí? Espero que les esté quedando muy claro.
Si tienen alguna duda al respecto, pues pueden dejarme sus comentarios aquí abajo. Ok, entonces vamos a ver cómo nos proporciona Dios este auxilio divino. Por otra parte, seguro que si sabemos pedir este auxilio, siempre lo obtendremos pronto y pues con facilidad. Pues de parte de Dios existe el deseo de que seamos salvos según el designio del Padre, ¿sí? Entonces, Dios es el único que nos puede ayudar. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a la luz de la palabra, como siempre hemos dicho, ¿sí? Entonces vemos que en el Salmo 121, verso 1 dice: alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Bueno, aquí es muy claro, el salmista dice que si no pedimos auxilio a los cielos, pues no nos vendrá ese auxilio. Como dice el refrán, el que no habla, Dios no lo escucha. Así es, mis queridos hermanos. Entonces el salmo es muy importante que lo recordemos. Dice: alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi auxilio?, dice el salmista. Y él mismo dice: mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Y también vemos en su primera carta de Timoteo, su primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso de 3 al 4, dice: esto es bueno y agradable a Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Como hemos dicho anteriormente, realmente nosotros no somos los que nos acercamos a Dios, sino Dios es el que nos llama, Dios nos clama. O sea, Dios siempre está atento a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos salvemos. Ahora está en nosotros que nosotros quieramos salvarnos y no podamos defraudar a nuestro Padre Dios, ¿sí? Esto quiere decir que la victoria no la obtendremos tan solo por la intervención divina. Es necesaria nuestra contribución por medio de una vida recta y enriquecida en virtudes. En suma, al mismo tiempo que tratamos de ir construyendo nosotros la vida interior, debemos solicitar las gracias necesarias para lograrlo por la abundancia de las virtudes. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos unas virtudes, y para que estas virtudes prosperen, pues debemos de orar al Padre, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versos del 5 al 9, dice así: por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la tenacidad, a la tenacidad la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Pues si tenéis estas cosas y las tenéis en abundancia, no os dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, quien no los tenga, es ciego y corto de vista, ha echado al olvido la purificación de sus pecados pasados. Aquí la carta de Pedro pues está muy claro, ¿no? Tenemos que dice: por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, ¿sí? O sea que a nuestra fe debemos de ponerle una virtud. Ahorita vamos a ver qué tipo de virtudes. Dice: y a la virtud el conocimiento, y al conocimiento la templanza, y a la templanza la tenacidad, y a la tenacidad la piedad, y a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno a la caridad. O sea, todo se resume en que todo esto va a desembocar en ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar a dar hacia el prójimo. Entonces, si tenemos amor, vamos a dar caridad a nuestro prójimo, lo vamos a amar sin medida, ¿sí? Y
¿Cómo podemos definir la palabra virtud? ¿Sí? La virtud es un hecho o un hábito. La virtud es un hábito o disposición permanente por el cual el hombre se inclina a hacer el bien y evitar el mal. Ya lo habíamos dicho anteriormente que el hábito se hace costumbre, y así la virtud consiste en crear en la vida interior la costumbre de aficionarse al bien y detestar al mal. Entonces, pues, por medio del cultivo de las virtudes vamos a conseguir nuestra perfección, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces podemos decir que la virtud es un hábito o disposición permanente. Una disposición permanente no es un acto pasajero o un acto momentáneo. Es un hábito o disposición permanente, que quiere decir que siempre lo estamos haciendo. Siempre está en nosotros esa buena virtud. No es un acto pasajero, o sea que no salió de la nada, o es un acto momentáneo. Entonces la virtud también es una inclinación firme y durable que hace la costumbre de ser así en el vivir. O sea que la virtud va a ser para nosotros una manera de vivir, un estilo de vida, ¿sí? Y también la virtud nos inclina a hacer el bien y evitar el mal, porque es el efecto propio de la virtud. La virtud satisface el alma y atrae el favor divino. Sí, hermanos, como lo dice esta lámina, pues es muy claro, ¿no? Lo tenemos que hacer de un hábito diario, las buenas virtudes, se vuelve un hábito, ¿sí? Nos hace ser buenas personas y nos ayuda a evitar hacer el mal, siempre y cuando esto lo tomemos las virtudes de manera muy positiva. Bueno, vamos a ver qué nos dice a la luz de la palabra nuestro Padre Dios. ¿Sí? En el Salmo 34, verso 15-16, dice así: Samek, apártate del mal y obra el bien, busca la paz y anda tras ella. Aín, los ojos de Yahvé sobre los justos y sus oídos hacia el clamor. Entonces aquí el salmista David está siendo muy enfático de que tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien y buscar la paz, y si no, pues andar siempre tras ella, tras la paz, porque los hombres tenemos que ser, pues como dice nuestro Señor Jesucristo, ser amorosos y ser obedientes. Es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, ¿sí? Continuamos con nuestra lección del día de hoy, ¿sí? Y etimológicamente vamos a ver qué significa la palabra virtud, ¿sí? La palabra virtud viene de la palabra en latín que es virtus, que virtus significa fuerza, o sea, la virtud es una fuerza que tenemos, una fuerza interior, ¿sí? Dice, esto quiere decir que es la potencia que se deriva del acto a manera de causa y consecuencia, ¿sí? De este modo, en lo que respecta a lo humano, la virtud produce un acto bueno y el vicio, que es su contrario, produce el acto malo. Es importante entender esta idea elemental, que virtud es una fuerza y que la fuerza tiene su origen en el espíritu y su fruto en el campo de la moral, porque de este modo se comprenderá la clasificación de la virtud en razón de su origen y en su razón de objeto, ¿sí? O sea, hay dos tipos de virtudes, como lo dijimos en un principio. La clasificación de la virtud: las virtudes son varias y se clasifican en razón de su origen y de su objeto, como ya lo habíamos dicho. En razón de su origen, ¿sí? Las virtudes infusas son las que, teniendo como origen a Dios, le son infundidas al hombre por él, por vía de la gracia.
Y las virtudes adquiridas son las que el mismo hombre obtiene por la repetición de los actos que llamamos hábitos o costumbres. Obviamente está hablando de la repetición de los actos buenos, de las buenas obras, ¿verdad? Porque no puede ser una virtud hacer cosas malas, que mucha gente dice, es que tiene la virtud de hacer cosas malas. No, las virtudes son para obrar cosas buenas. Sí, no nos pueden las virtudes hacer cosas malas porque muchas son infundadas por Dios, infusadas por Dios, perdón. ¿Sí? Ahora, en razón de su objeto, las virtudes teologales, esto lo vamos a ver en esta lámina que les voy a proyectar aquí. Dice la clasificación de la virtud en razón de su objeto. ¿Sí? Las virtudes teologales son las que tienen por objeto inmediato al mismo Dios como su fin sobrenatural, ordenando al hombre hacia él. Las virtudes cardinales, llamadas también morales, son las que tienen como objeto inmediato al hombre en relación con sus actos honestos realizados conforme a la razón, y las virtudes humanas son las que se derivan de las cardinales como fruto o consecuencia de ellas. Como vemos aquí, pues hay dos tipos de virtudes, las cardinales y las teologales. Y las virtudes humanas son las que se adquieren como fruto de las cardinales, o se deriva de las virtudes cardinales. ¿Sí? Vamos a ver más adelantito qué significan las virtudes teologales, o cuáles son las virtudes teologales y cuáles son las virtudes cardinales. Hemos dicho que las virtudes infusas provienen de Dios y que las virtudes adquiridas se originan en la repetición de los actos del hombre. Debemos de afirmar concretamente que toda virtud proviene de Dios. En cuanto el hombre no es capaz de hacer nada bueno por sí solo, sino por la gracia de Dios que llueve continuamente sobre de él, sobre del hombre. Las gracias de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre llueven sobre nosotros. Y vamos a ver qué nos dice a la luz de la palabra sobre esto. ¿Sí? Para eso nos vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su primera carta en el capítulo 15, verso 10, que dice, más por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sí, el apóstol San Pablo aquí en esta carta, en esta carta a los Corintios, es muy específico. Dice, más por la gracia de Dios, soy lo que soy. O sea, todas las personas que hacen actos buenos, o todos los que hacemos actos buenos, lo hacemos por gracias a Dios, porque Dios nos está mandando esa gracia. Y dice al final del versículo, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, para hacer actos buenos tenemos que estar en gracia de Dios para poder así adquirir las virtudes. Ok, vamos a ver las virtudes cardinales. ¿Cuáles son esas virtudes cardinales de las que todos los hombres tenemos? Porque por medio de la gracia de Dios. ¿Sí? Las virtudes cardinales son 4. ¿Sí? Prudencia es la virtud que dirige el entendimiento a fin de que examine y elija lo que debe obrar y evite lo contrario. Fíjense, prudencia. Todo hombre cuenta con la prudencia. ¿Esto qué quiere decir? Ser prudentes antes de realizar un acto. ¿Sí? La siguiente es fortaleza. Es la virtud que fortifica la voluntad para que decida lo que debe de hacer y lo que lleve a cabo, a pesar de las dificultades. Entonces, las virtudes cardinales, estas son las dos primeras. Prudencia, debemos ser prudentes en nuestros actos. Saber que lo que vamos a hacer está haciendo bien. Fortaleza, tener esa fuerza para poder realizar el acto. ¿Sí? Templanza, es la virtud que induce a moderar las pasiones y frenar los apetitos e inclinaciones a su justo límite. Y la última virtud cardinal es la justicia. Es la virtud que inclina la voluntad
a dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, queridos hermanos, ya vimos cuáles son las 4 virtudes cardinales: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Todas esas virtudes las tenemos por obra de Dios, porque alcanzamos la gloria de Dios, la gracia de Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre estas virtudes, ¿sí? Las virtudes cardinales ayudan al hombre en todos los aspectos de su vida, sobre todo en lo espiritual. ¿Por qué? Pues porque las obtenemos por gracia de Dios, ¿sí? Entonces, la prudencia le ayuda a escoger lo que es mejor en orden a conseguir la vida eterna, aceptando el bien y rechazando el mal. Entonces, en todos nuestros actos que hagamos debemos de ser prudentes y saber qué es lo que sí me va a llevar al reino de los cielos y qué es lo que me va a llevar allá abajo. La fortaleza. La fortaleza le ayuda al hombre a enfrentar todas las dificultades y persecuciones, incluso la muerte, antes de perder su eterno bien. Entonces todos debemos de pedirle a Dios esa fortaleza. Bueno, le tenemos que pedir prudencia, la fortaleza, y también le debemos de pedir templanza. ¿Por qué? Porque la templanza ayuda a apaciguar los apetitos y la sensualidad para que se disfruten en la medida de la recta ración. Es muy importante que tengamos esta virtud de la templanza, porque vamos a resistirnos a esas tentaciones que hay en este mundo. Y la última virtud es la justicia, que ayuda al hombre a renunciar a lo que no es propio, con desprendimiento total, y aceptar tan solo lo propio con su limitación. Así es, mis queridos hermanos, esto es lo que nos refiere a las 4 virtudes cardinales. Así es, queridos hermanos. Entonces todos debemos de pedir ayuda al Espíritu Santo para que tengamos estas 4 virtudes. Tanto las virtudes cardinales como de las que de ellas se derivan, se acrecientan por medio de su ejercicio y frecuencia de prueba. Por ello es conveniente exponerse con medida a la experiencia hasta conseguir vencer grandes dificultades. ¿Sí, mis queridos hermanos? Todas las virtudes cardinales, como sus derivadas, fueron cultivadas dentro de la gentilidad. Y así, por ejemplo, algunas culturas de allá de Occidente, como los griegos, los romanos, los chinos, y hasta otros pueblos más inferiores en cultura, como los asirios, los babilonios y los hititas, ahí hubo hombres que brillaron por su sentido de la justicia, por su prudencia y buen consejo, por su valor y sentido de responsabilidad, por su sobriedad y desprecio de lo material frente a lo espiritual, muchos de ellos con gran sentido comunitario y de servicio a sus conciudadanos hasta dar la vida por el bien de su patria. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que son las virtudes teologales. ¿Alguien de ustedes sabe cuántas virtudes teologales son? ¿Perdón? Bueno, son 3. Las virtudes teologales son 3 y enseguida las vamos a ver. Vamos a ver estas virtudes, ¿cuáles son? La primera virtud es la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, queridos hermanos, las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad, perdón. ¿Sí? Estas 3 virtudes podemos estas 3 virtudes son las virtudes infusas, ¿sí? Que son las que Dios nos da. En efecto, así como hemos visto, las virtudes cardinales pueden ser adquiridas por la repetición de los actos hasta crear el hábito costumbre de ellas. Las virtudes teologales solo se pueden obtener como don que Dios hace al hombre y que llamamos gracia. O sea, Dios nos regala
estas tres virtudes, ¿sí? Por medio de la gracia. Así sucede que haya hombres que con razón digan que ellos quisieran creer, quisieran tener esperanza, quisieran amar, pero no pueden porque no han obtenido la gracia para poder hacerlo. O Dios se las ha dado y los hombres las han rechazado, ¿no? Las virtudes teologales son necesarias para obtener la salvación, debido a que tanto la inteligencia como la voluntad no pueden ordenarse rectamente hacia su fin sobrenatural sin estas virtudes, según la esencia de ellas, ¿sí? La fe, por ejemplo, vamos a ver la fe, es una de las virtudes teologales. Es la virtud sobrenatural que debido a la inspiración de Dios y ayudados por la gracia, creemos que es la verdad a lo que Dios mismo ha revelado y que no es enseñado por la iglesia, por la autoridad del mismo Dios que lo revela, quien es la suma verdad, que no puede engañarse ni engañarnos. A ver, vamos a repetir, la fe. Una de las virtudes teologales es la fe. Esto es la virtud sobrenatural por la que debido a la inspiración de Dios y ayudados por la gracia, creemos que es verdad a lo que Dios mismo ha revelado y que nos es enseñado por la iglesia. Por la autoridad de Dios mismo, que lo revela, quien es la suma verdad de que no puede engañarse ni engañarnos. Así es, mis queridos hermanos, eso es una de las virtudes teologales, que es la fe, ¿sí? Ahora, debemos de creer todas las verdades reveladas, al menos diciendo, creo todo lo que cree la Iglesia Católica, y de modo concreto que la existencia de Dios, uno y trino, nuestro creador y remunerador, cuya segunda persona, que es el Hijo, a quien llamamos Jesucristo, se encarnó, padeció, murió y resucitó por nosotros. Manifestamos nuestra fe cuando la profesamos de palabra, obra e incluso, si es necesario, aceptando la muerte para profesarla, como lo hicieron los mártires en el siglo I, cuando murieron por defender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la fe está sobre la razón, de ningún modo está contra la razón, ni jamás podrá existir desacuerdo entre la fe y la razón, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde que la fe es el que iluminó la inteligencia humana con la luz de la razón. Ni Dios puede oponerse a sí mismo, ni una verdad puede contradecir a otra verdad. Según esto, cuando encontremos que la razón discrepa en algo con las verdades reveladas, lo atinado será revisar cuidadosamente esos argumentos. Y el proceso de nuestro razonamiento hasta encontrar la falla que causa la discrepancia, habida cuenta de que toda posibilidad de error debe de ser por nuestra parte y nunca por parte de la revelación o la enseñanza de la Iglesia. Para reconocer esto siempre se necesita una buena dosis de humildad, ¿sí? Entonces nosotros, si cometemos un error, pues debemos de aceptar nuestro error. La fe y la razón pueden colaborar y colaboran habitualmente siempre que la recta razón acepta dócilmente los fundamentos de la fe e iluminada por ella expone la ciencia divina. En cambio, la fe, por su parte, libra y preserva la razón del error y la ilustra en el conocimiento de las cosas. Así es, mis queridos hermanos. Ahora, la fe que tenemos siempre se debe de manifestar. Siempre que de nuestro silencio, de un malentendido o de una controversia, pudiera seguirse de manera más o menos sobreentendida la negación de nuestra fe. Por ejemplo, el desprecio de la religión, la injuria a Dios o el escándalo del prójimo. Debemos hacer de manera externa la profesión de nuestra fe, de palabra y de obra, y si fuera necesario, pues muriendo por su causa de la palabra, ¿no? Ahora, hay muchas maneras de perder la fe, ¿sí, queridos hermanos?
la fe se puede perder por alguna de las circunstancias que vamos a ver en estos momentos, ¿sí? La fe se enfría y aún llega a perderse por la apostasía, que es la separación voluntaria de la comunidad de la iglesia, o por herejía, que es la ruptura con la comunidad de la iglesia por diferencia de opinión doctrinal. En el primer caso, por negar todas las verdades de la fe, y en el segundo caso, por negarlas parcialmente o dudar de ellas por un acto deliberado. Bueno, pues ya hemos visto en la historia del cristianismo, pues que ha habido personas que pierden esta fe y pues la pierden por herejía, ¿no? Muchas personas de ellas pues han perdido la fe por la herejía, se han separado de la iglesia católica y han fundado sus propias iglesias, sus propias comunidades. ¿Por qué? Porque perdieron la fe, porque no la buscaron, no la cultivaron, no la acrecentaron. Entonces por eso hoy hay tantas iglesias. Aparte de la cristiana católica, hay muchas iglesias, muchas comunidades de no católicos que perdieron la fe y en base a eso pues fundaron esas comunidades, ¿no? Esas iglesias no católicas. Sí, entonces vamos a ver en esta diapositiva las maneras de perder la fe, ¿sí? Los no bautizados que rechazan el bautismo después de haber sido catequizados, ¿sí? Hay personas que no se han bautizado desde pequeños y ya de adultos lo quieren hacer, pero ya cuando están estudiando la catequesis rechazan bautizarse. ¿Por qué? Porque perdieron la fe, ¿sí? También los que son decidiosos para recibir la instrucción religiosa de acuerdo con su edad y su estado. Sabemos que, por ejemplo, cuando a un bebé se bautiza en la Iglesia Católica, pues la instrucción lo reciben los padres y los padrinos. En caso de que el niño no haya sido bautizado, pues depende de la edad que tenga para que se le pueda dar esa catequesis, esa instrucción religiosa y poder ser bautizado. Entonces, pues hay personas que dicen, no, yo para qué me bautizo, no necesito el bautizo. Y también los que profesan y enseñan errores declarados por la iglesia, los cuales se acercan más o menos a la situación de los herejes. Fíjese, este es muy importante, este tercer punto, ¿sí? Hay personas que pierden la fe porque vienen otras personas y les enseñan doctrinas diferentes a las que recibieron dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces les empiezan a matar la fe, les empiezan primero a matar la fe, que la Eucaristía es mentira, que el bautismo de los niños es falso, que la Virgen María no fue virgen. Entonces les empiezan a matar la fe, les empiezan a meter esas ideas a los católicos. Entonces los católicos, como no están muy instruidos, muy bien instruidos, pues creen, empiezan a perder esa fe. Y entonces, ¿qué pasa cuando pierden la fe? ¡Pum! Se cambian. Se van a otras comunidades cristianas no católicas, ¿sí? Porque pues ya les mataron la fe y ya solamente van a creer lo que les dicen esas personas, porque aún así tampoco creen en la Biblia, no creen en la palabra, ¿sí? Sino creen lo que les dice esos dirigentes de esas comunidades, que ellos les llaman o se autonombran pues pastores. Así es, mis queridos hermanos, y vamos a ver la última manera de cómo se puede perder la fe. Dice, las voluntades, los que voluntariamente e innecesariamente se exponen a peligros contra la fe, leyendo libros de apóstatas, de herejes o cismáticos, o conversando con ellos sobre la religión a sabiendas de que no se cuenta con la instrucción y formación suficiente, ¿sí? En la Iglesia Católica, queridos hermanos, el padre Amatuli, que en paz descanse, él hacía esa recomendación, que si el católico no estaba preparado apologéticamente, que no platicara con estas personas, ¿no? Estos apóstatas, estos herejes o estos cismáticos, ¿sí? Porque fácilmente se dejan envolver por esas doctrinas falsas y le matan la poquita fe que tienen esas personas que pues, casi no acuden a misa, casi no comulgan, casi no leen la Biblia, pues su fe está muy chiquitita. Entonces vienen estos hermanos y con esas doctrinas falsas, con esas doctrinas de que pues acá te vas a hacer rico, millonario, ¿sí? Acá sí está la palabra de Dios, acá sí es la iglesia de Cristo.
Entonces les matan la fe. O sea, ya no tienen fe en la salvación, aunque una de sus doctrinas de estos grupos es: tu fe te ha salvado. Confiesa con tu boca que Jesucristo es tu único Salvador y serás salvo. Eso no es fe. Ya en la enseñanza anterior platicamos un poco sobre la carta a la epístola de Santiago en el capítulo 2, en los versos 16, 18, 22, donde la fe es muerta si no hay obras. Ese tema ya lo tocamos, pero esta es una manera de perder la fe en la salvación, la fe en la vida eterna, la fe en toda la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Que este tipo de grupos no aceptan las enseñanzas de los apóstoles, pues porque así se los enseñaron sus pastores, aunque ellos lo lean en la Biblia, como están vendados, no entienden nada de lo que es la fe, y que ya perdieron su fe, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice a la luz de la palabra en la segunda carta del apóstol San Juan, del verso 9 al 11, y dice así: todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Hermanos, yo creo que aquí el apóstol San Juan pues es muy claro, ¿no? Dice: si alguno viene a vosotros, si alguno, o sea, cualquiera puede venir, y no es portador de esta doctrina, o sea, de esa doctrina apostólica, porque Jesús les dejó una doctrina apostólica, no se las dejó por escrito, sino nuestro Señor Jesucristo se las dejó de palabra, ¿sí? De palabra, eso es lo que le llamamos en la Iglesia Católica de tradición, es la tradición apostólica. La misma enseñanza que le pasó Jesucristo a los apóstoles fue pasada a través de generación en generación hasta nuestra época. Entonces aquí San Juan, en este versículo bíblico, dice: si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, o sea, de la doctrina apostólica, la que dejó nuestro Señor Jesucristo en los apóstoles, no lo recibáis en casa, ni le saludéis, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Bueno, aquí el apóstol San Juan es muy exigente en ese sentido. ¿Por qué? Porque dice que no le saludéis ni lo recibáis en casa. Porque la fe del cristiano católico es muy endeble, es muy frágil. Entonces esas doctrinas que llaman la atención, que impactan cuando la están predicando, pues hacen que este cristiano, su poca fe, pues dude de su fe que le inculcaron nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles, ¿no? Y según el apóstol San Juan, solamente al que viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, es a quien no hemos de recibir. En pocas palabras, mientras un hermano no católico en las relaciones cotidianas no trate de sembrar la falsa doctrina, debemos tratarlo conforme a la ley del amor de Jesucristo. O sea, si conocemos un amigo o uno de nuestros hermanos consanguíneos, pues es de otra iglesia, es una no católica, bueno, pues sí lo podemos aceptar en nuestra casa y pues platicar con ellos, siempre y cuando no nos hable de su doctrina, porque son doctrinas falsas, ¿no? A menos que nosotros estemos preparados ya en apologética y podamos entablar un diálogo. La apologética no es pelearse, es dialogar, intercambiar comentarios, defender nuestra fe católica. Eso es la apologética. Si ya conocemos la apologética, pues sí podemos platicar si son nuestros hermanos, si son nuestros tíos, si son algún pariente cercano, o si es un amigo, ¿no? Que se cambió, no se convirtió, se cambió de iglesia, cambió de dirección nada más. Era cristiano católico, ya se convirtió en no católico, ¿sí? Entonces eso es lo que el apóstol San Juan aquí nos está enseñando, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la segunda virtud teologal, ¿sí?
Les voy a presentar la diapositiva. ¿Sí? La esperanza es la segunda virtud teologal. ¿Sí? O sea, teos es de Dios, leogal que nos delegó. O sea, Dios nos delegó esas virtudes. La esperanza es la virtud sobrenatural por la cual, debido a los méritos de Cristo y por la bondad, omnipotencia y fidelidad de Dios, esperamos la vida eterna y las gracias necesarias para conseguirla. Así es, mis queridos hermanos, esta es la virtud de la esperanza. O sea, todos tenemos una esperanza porque fue infusada hacia nosotros por parte de nuestro Padre Dios a través de su Hijo Jesucristo, que nos dice que ya las puertas del paraíso están abiertas para que podamos llegar. Entonces eso nos da una esperanza de alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Y desde luego que para que pueda existir la esperanza de la vida eterna es necesario que exista el deseo de obtener la salvación. ¿Sí? La seguridad de la bienaventuranza prometida por Dios y la fe en la existencia del mismo Dios, ya que no es posible esperar sin desear, desear sin confiar y confiar sin creer. ¿Sí? O sea, nos prometieron el paraíso, pues debemos tener esa esperanza, pero para que lleguemos allá tenemos que hacer pues méritos. No podemos decir que ya nos ganamos, ya por creer en Jesús somos salvos. No, hay que hacer obras, hay que hacer cosas buenas para llegar al reino de los cielos, y esa es parte de la esperanza. ¿Sí? El deseo de los bienes temporales. ¿Sí? El cristiano pone su confianza en Dios no solo por lo que respecta a la obtención de la vida eterna, sino que su existencia terrena toda la finca en la suma bondad, en la bondad de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano, no todo el ser humano, pues confía ciegamente en Dios. Hay algunos que sí, pues dudan hay veces de Dios porque no les cumple sus antojos, ¿verdad? Muchos piensan que yo le pido a Dios hoy una cosa y pues me lo tiene que cumplir. Me lo tiene que cumplir, porque Dios está a mi orden. Dios está que haga lo que yo pida. No, esa es una gran mentira, hermanos. Dios no está a nuestra disposición. Nosotros somos los que estamos a disposición de Dios nuestro Señor. Vamos a ver qué nos dice a la luz de la palabra sobre esto. ¿Sí? En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 28, dice: pues en Él, o sea en Dios, vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Acuérdense que allá en el libro de Éxodo, cuando dice que Dios hizo al hombre, nos hizo a su imagen y semejanza. Y en el Salmo 37, en el verso 3 al 4, dice: ten confianza en Yahvé y obra el bien. Vive en la tierra y crece en paz. Ten tus delicias en Yahvé y te dará lo que pida tu corazón. Hay que pedirle siempre a nuestro Padre Dios pues cosas buenas, positivas, ¿no? No hay que pedir cosas que sabemos que pues no nos las merecemos, ¿no? Hay gente que le pide sacarse de la lotería, ¿sí? Hay personas que le piden tener un auto de la noche a la mañana, hay personas que se enferman y le piden a Dios que la sane, ¿no? O sea, entiendan, hermanos, Dios no está a nuestra disposición. ¿Sí? Siempre las cosas que nos salgan de corazón, pero cosas positivas, cosas que demuestren ese amor hacia nuestro prójimo. ¿Sí? Ahora, la manera de dar a conocer nuestra confianza en Dios es que puede llegar a ser abandono en manos de Dios. ¿Sí? Deberá ser no solo de palabra, sino también de obra. Cuando guiados desde lo más profundo de nuestro ser en las divinas promesas, toleramos pacientemente las asperezas de la vida, como dolores, trabajos, fatigas, enfermedades y hasta incluso la muerte. Sobre todo en el campo espiritual, habremos de soportar con buen ánimo las persecuciones, humillaciones y demás pruebas por causa de la fe.
¿Cuántas veces no nos critican porque somos católicos, ¿no? Más que a los hermanos no católicos, pues nos critican a nosotros, pues vamos a misa, ya eres santurrón, se confiesa uno con el Padre, ay, viene la crítica, ay, ¿cómo que te confiesas con alguien más pecador que tú? Todos nosotros debemos de soportar y también las, las, las humillaciones de nuestros hermanos separados, que somos idólatras, que somos catos romanos y chupayezos. Entonces todo eso tenemos que soportar por nuestra fe, tenemos que soportar eso por nuestra religión, por lo que profesamos, porque nuestro único Maestro y Redentor y Salvador es Jesucristo, y es el único que nos puede juzgar cuando lleguemos allá en su presencia. Ahora vamos a ver, queridos hermanos, qué nos dice nuestro Padre Dios a la luz de la palabra en la carta de San Pablo, en su segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso del 6 al 10, que dice: pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brilla la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Palabra de Dios, hermanos. Imagínense qué bellas palabras nos está diciendo aquí el apóstol San Pablo, que esta carta fue dirigida a los corintios, pero si nosotros le ponemos atención, también fue dirigida a nosotros, ¿sí? Dice, atribulados en todo, mas no aplastados. Eso me recuerda en algunos relatos del libro de los Hechos, cómo apedreaban a los apóstoles, cómo los lapidaban los fariseos, los judíos, ¿sí? Y ellos aún se levantaban y se sacudían y estaban contentos. En el libro de Hechos, cuando están apedreando a San Esteban, ¿sí? Dice el libro que estaba contento, se estaba riendo, y Saulo estaba ahí de testigo. Saulo en ese tiempo, en ese momento, todavía no se convertía al cristianismo católico, ¿verdad? Pero Saulo lo veía y dice, ¿por qué se ríe si lo estamos golpeando, no? ¿Por qué? Porque tenía la luz, porque Esteban y todos los apóstoles estaban enamorados de la palabra. También está una carta de San Agustín, ¿sí? Creo que él fue el que pidió que lo echaran a los leones, así vivo, ¿no? Entonces él estaba feliz, diciendo, no estoy aquí, no me duele morir porque sé que voy al encuentro de mi Señor, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la luz de Jesucristo, cuando nos hemos enamorado de su palabra, no nos importa que nos humillen, no nos importa que estemos cansados, no nos importa que no hayamos comido, no nos importa que esté este virus y nos espantemos, no, al contrario, estamos contentos, felices, porque la palabra de Dios, esa luz está dentro de nosotros y es la que nos da esa fuerza para seguir predicando la palabra, ¿sí? Así es, mis queridos hermanos, sí. También vamos a ver pues qué es conformismo y qué es no conformismo. Esto no quiere decir que hay que ser conformistas. Ya se ve que la esperanza es, pues según en esta carta de San Pablo, una virtud positiva, no un elemento negativo para aceptar pasivamente las circunstancias prohibitivas de aquel tiempo, ¿sí? Por tanto, el cristiano tiene a la prueba, que el cristiano frente a la prueba, o sea, todos nosotros frente a la prueba, debemos de actuar a la vez con entereza, perseverancia y decisión para tratar de modificar las circunstancias que nos rodean y vencer esos obstáculos que nos impiden el éxito de nuestra causa, ¿sí? Como decía hace un momento, llegó el coronavirus y esos pastores que recibían sueldo asalariados, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, pues corrieron a esconderse, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, en esta carta de San Pablo a los Corintios es muy claro.
¿sí? No tenemos que caer, tenemos que ser perseverantes, tenemos que tener esa decisión para seguir predicando la palabra. No hay nadie más poderoso que nuestro Señor Jesucristo, nadie más poderoso que Él. Nadie, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué más nos quiere decir San Pablo? ¿Sí? Dice que hay que modificar las circunstancias que nos rodean, ¿sí? Modificar nuestro entorno, ¿sí? Hay veces que no basta con predicar a través del Zoom o de YouTube, ¿no? Sino también las enseñanzas presenciales son las que nutren, son las que hacen que el Espíritu Santo llegue y nos ilumine, ¿sí? Eh, eh, Tenemos que vencer esos obstáculos que nos pidan llevar a cabo nuestra causa, ¿sí? Puede ser en lo físico, ¿sí? Que estoy cansado, que me duele un pie o me duele el estómago. Tenemos que ver de qué manera nos hacemos a un lado ese dolorcito para seguir predicando. También en lo moral, ¿no? Hay veces que el día que nos toca dar enseñanza, pues nos levantamos tristes o por algún acontecimiento de la pérdida de algún familiar o la pérdida de algún conocido, pero debemos estar contentos, ¿sí? Porque ya está en presencia del Señor. A lo mejor su cuerpo ya se murió, ahí está su cuerpo ahí en el panteón, pero su espíritu está con nuestro Padre de Dios y eso nos debe de alegrar, ¿sí? También no debemos dejar de caer en nuestro espíritu de que, híjole, es que ya volvieron a cerrar las iglesias, ¿cómo vamos a seguir predicando? Ya cerraron los templos, ¿no, hermanos? O sea, ¿sí? Todos tenemos que ver la manera de seguir predicando, ¿sí? Pero en ello lleva ventaja sobre todo lo demás, sobre los demás hombres, ¿no? Que va confiando en Dios y que sostiene su causa porque ella es la justicia y requerida por Dios mismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. Nosotros los verdaderos cristianos tenemos que seguir adelante, pase lo que pase, y más si tenemos algún ministerio, si tenemos algún compromiso con la iglesia, con la pastoral parroquial, nosotros no debemos de poner pretextos y seguir adelante, queridos hermanos. Y vamos a ver qué nos dice a la luz de la palabra sobre de esto, ¿sí? Vamos a ver, en la carta del apóstol San Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 17, dice así: a los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de la riqueza, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, ¿sí? Eso es lo que nos enseña Pablo a la luz de la palabra, de que no todo es dinero, 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 no todo es pues lo terrenal. También tenemos que confiar en Dios. Ya ven que cuando los judíos salieron de Egipto, pues les dio de comer en el desierto el maná, el famoso maná, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice nuevamente a la luz de la palabra el apóstol San Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 4, versos 10 al 13. Me alegré mucho en el Señor de que ya al fin hayan florecido vuestros buenos sentimientos para conmigo. Ya los teníais, solo que os faltaba ocasión para manifestarlos. No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contenerme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo, o sea, estoy acostumbrado a todo, y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Qué bonitas palabras del apóstol San Pablo. Es una gran enseñanza para nosotros hoy en la actualidad. Dice, sé andar escaso y sobrado, ¿sí? O sea que ha habido días que Pablo no tenía dinero, o no tenía que comer, o no tenía nada en su morralito, pero había días que tenía hasta de más, ¿sí? Dice, estoy avesado a todo y en todo. O sea, estoy acostumbrado a todo y en todo. Estaba acostumbrado a sin comer y estaba acostumbrado a tener comida en abundancia. Dice, a la saciedad y al hambre. O
O sea que hay veces que comía hasta llenarse y había días que no comía, entonces tenía que aguantarse. A la abundancia, o sea que hay veces que sí hay, y a la privación, y hay veces que no hay. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Qué bonita enseñanza, hermanos, palabra de Dios. Aquí Pablo nos está manifestando que no hay que acostumbrarnos a una sola cosa. Tenemos que estar en todo, en las buenas, en las malas. Hay veces que se está arriba, hay veces que se está abajo, hay veces que se está en medio. Pero debemos de estar agradecidos, y si tenemos esa fe y esa esperanza de que Dios siempre nos va a proveer. Eso es lo que nos está dando a entender Pablo aquí en esta carta a los filipenses, ¿sí? Ahora, la esperanza, como la fe, también puede perderse por actos contrarios a ella, por la desesperación o por la presunción, y en general debido a las mismas causas por las que se pierde la fe, puesto que la pérdida de la fe deja sin a la esperanza. El que no cree en alguien no puede esperar nada de él. La desesperación es la desconfianza voluntaria y deliberada de obtener de Dios la felicidad eterna y los medios necesarios para conseguirlo. La presunción, por el contrario, es la confianza temeraria de llegar a obtener la salvación, sea sin necesidad de la gracia o ya sea sin la necesidad de la salvación. O sea que la esperanza también la podemos perder, ¿sí? La podemos perder, queridos hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, con esta última enseñanza, con la pérdida de la esperanza, hemos llegado a la finalización del día de hoy de la enseñanza de las virtudes cardinales y teologales. Sí, mis queridos hermanos, entonces podemos ir concluyendo, podemos ir resumiendo este curso, ¿sí? Esta enseñanza, y dice así: nuestra salvación es obra de cooperación de Dios y nosotros. Nuestra perfección está en el cultivo de todas las virtudes. Las virtudes cardinales se cultivan por la repetición de los actos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que estar repitiendo los actos buenos, repetirlo, y se nos va a hacer un hábito. Las virtudes cardinales y humanas las llegaron a adquirir por medio de los buenos hábitos los gentiles de la antigüedad, ¿sí? Los que no eran del pueblo escogido de Dios, los que no creían en Dios, ¿sí? Pero ellos llegaron a adquirir esas virtudes cardinales por el simple hecho de hacerlo diario, de hacerlo repetitivo. Toda virtud se adquiere por correspondencia a la acción de la gracia a la que Dios hace llover y a nadie niega. O sea que las virtudes, ¿sí? Dios nos los manda a todos sus hijos, a todo el mundo, budistas, chinos, rusos, chilenos, argentinos, costarricenses, mexicanos, a todo mundo le llega la gracia de nuestro Padre Dios. Las virtudes teologales son infundidas por Dios como gracia y nunca se adquieren por la costumbre, si bien pueden pedirse a través de la oración. O sea, la fe, la esperanza y la caridad no vienen solitas, hermanos. Tenemos que hacer oración para que nuestro Padre Dios las infunda en nosotros, nos las mande, ¿sí? Y sin fe no se puede esperar. Sin fe ni esperanza es imposible amar. Lo que nos pidió nuestro Señor Jesucristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, mis queridos hermanos, y para terminar, les voy a leer este versículo que siempre al final de cada curso, de cada enseñanza, les regalo yo a la gente. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13. Y dice así: tenemos ahora fe, esperanza y caridad, las tres virtudes. La mayor de ellas es la caridad.
Pues así es, mis queridos hermanos, en esta enseñanza, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 13, dice que ya tenemos las tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad, porque con eso le demostramos a nuestro prójimo ese gran amor que tenemos por ellos. Bien, mis queridos hermanos, espero que el día de hoy hayamos concluido bien esta enseñanza del día de hoy. Estaremos subiendo más videos de la enseñanzas bíblicas, y espero les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, compartan el video, denle like. Entonces, para despedirnos, vamos a darle gracias a nuestro Señor Padre, porque el día de hoy nos dejó estar aquí escuchando esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque el día de hoy nos pudiste dar permiso de estar recibiendo esta enseñanza. Te pedimos que nos ilumines y nos mandes el don del entendimiento para poder seguir así edificarnos y poder edificar a nuestros demás hermanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, espero que les haya gustado, que tengan un bonito día. Pásenla bien con sus familias y nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.